Muy buenas madrugadas, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida. Música sin copyright 2022. Vamos a comenzar este bloque informativo, no sin antes decirles Kualito Nali, buongiorno, good morning, Barep, Andubra, Edubra. Vamos a empezar con este bloque informativo, con lo que nos dicen los principales diarios de México. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán, 16 de marzo de 2022. Así es que bienvenidos, tengan una cordial bienvenida, bienvenidos a este programa. Vamos a comenzar. Dice hoy, Reforma nos dice, un oasis de Pax con Alondra de la Parra. La directora de la orquesta Alondra de la Parra lanza Festival Pax GNP, un encuentro que reunirá a figuras estelares de la música y la danza. También llega a la Ciudad de México, segundo grupo de desplazados de Ucrania. 57 connacionales, 5 peruanos. Dice, y habían dicho 5 mascotas. Ahora dicen, tras 22 horas de viaje llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el segundo grupo de desplazados de Ucrania, integrados por 24 mexicanos, 33 ucranianos y 5 peruanos, ¿no? Y bueno, ahora ¿quién quedará a cargo de Cuauhtémoc también, ¿no? Elecciones extraordinarias o nombramiento de suplente por parte del Congreso son parte de escenarios tras la suspensión de Sandra Cuevas, ¿no? Un asunto político, un asunto que se ve, ¿no? Que hay algunas situaciones. Y bueno, también de compras, accesorios para primavera. Dice, descubre cuáles son los accesorios de temporada que te ayudarán a transformar tus atuendos en una apuesta fashionista. También en el gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador empezamos a tener algunas cuestiones interesantes en materia de seguridad. La detención de ayer, ¿no?, del exgobernador de Nuevo León, el Bronco, por desvío de dinero. Fuertísimo. Un hombre que gozaba con cierta credibilidad, ¿no? El boom de las redes sociales, haber ganado su gobernatura a través de una campaña en Facebook, ¿no? A través de totalmente las redes sociales, lo hemos compartido en algunos otros momentos y digo, por no haber gastado casi nada, ¿no?, en publicidad y acusado de desvío de dinero, ¿no? Bien o mal, era de los hombres, se había ganado algunas simpatías, ¿no? No caía mal, a excepción de ese comentario tan terrible de mochen las manos, ¿no? Ayer empezaron los memes con respecto a esta captura, panista también, y bueno, en materia de seguridad, también dice, fichan a el Bronco y lo internan, ¿no? Y bueno, ya ahí vemos estas... qué terrible es ver esta situación y qué decepcionante ver esta situación que después de mucho tiempo de estar ya en un curul son acusados, ¿no?, de lo peor y ya fichados precisamente como delincuentes. Y qué bueno que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo esto en medio de otro asesinato a otro periodista en Michoacán. De 8 van en lo que va del año. Estamos hablando de casi 4 periodistas por mes. Una situación totalmente terrible y decepcionante.
en medio de un contexto de la detención de uno de los capos más buscados en décadas, 10 décadas, dijo el canciller Marcelo Ebrard, 10 décadas, una década, ¿no? Desde el 2012 por ahí, ¿no? Integrante de los Zetas, el Huevo, y capturado en medio de un operativo bastante incendiario, ¿no? Donde ha habido también protestas y bloqueos incendiarios y un intento de rescate. Y bueno, una de las situaciones más terribles. Y bueno, cada segundo un niño de Ucrania, ¿no? Queda huérfano. Y vemos imágenes increíbles, el respiro de los ucranianos. También el día ayer una fake news terrible, ¿no? Una fake news, así es que no caigan en eso. Hasta el momento no han informado absolutamente nada, solamente César Bono ha dicho que son mentiras, el hijo de César Bono también dijo que son mentiras. Y ayer estábamos angustiadas cuando vimos esta nota, hasta en sitios serios, sacar esta nota, ya lo habían dado por muerto, lamentablemente, y bueno, estuvimos ahí investigando y afortunadamente todavía está vivo y ya está saliendo del hospital, así es que estamos al pendiente de cualquier situación que pudiese estarse relacionando con su salud, ¿no? Y bueno, esa es fake news, ¿no? La muerte de César Bono. Esperemos que se conserve como face news durante mucho tiempo, que sí había sido internado de emergencia, superemergencia, por una perforación del duodeno, así lo dijeron sus familiares. Y bueno, en algunos sitios importantes dijeron que habían dado por muerto ya a César Bono, ¿no? Ya estábamos pues tristes. Y bueno, esperemos que siga, que tengamos más César Bono para rato, así es que esperemos que esté bien, que se recupere. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las esquelas del día de hoy de Reforma. Señor Rubén Trujillo y Caloca, la señora Marta Guajardo Tijerina. También tenemos el día de hoy el señor Amadeo Garcerán Pérez, Emilio Trad Abourmán, y descansen en paz. Estas son las esquelas del día de hoy. Marcelo, Claudia y Europa, ¿no? AMLO usa la política exterior como distractor, pero eso le trae problemas a México, dice. Y a los punteros para sucederlo, ¿no? Perdemos todos, dice. AMLO usa la política exterior como distractor, pero esto le trae problemas a México y a los punteros para sucederlo. Y bueno, pues también si vamos requete bien. Confieso que hago mi mejor esfuerzo por no leer la prensa al despertar como un ejercicio de salud mental, luego con el ánimo ya preparado, ¿no? Francisco Martín Moreno. Y bueno, más abrazos. Los polvorines en Nuevo León, en Nuevo Laredo y Colima indican que mientras siga la impunidad alentada desde el mismo Ejecutivo, no habrá orden en México. Y bueno, ya entendimos que no podremos unirnos a OTAN, dice Zelensky. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país ya entendió que no podrá unirse a la OTAN, una demanda clave de Rusia, ¿no? Estamos hablando de que son 4 rondas hasta el momento de negociaciones. Todas las negociaciones han ido en torno al cese al fuego, al retiro de las tropas de Rusia del territorio ucraniano, y también las demandas de Rusia principalmente son 3, ¿no?
el reconocimiento de la adhesión desde el 2014 de Crimea, el reconocimiento de lo que son ahora las repúblicas separatistas, ¿no? Las provincias separatistas, y también que no se unan precisamente a la OTAN, ¿no? Quieren que sea un país neutro precisamente porque tiene varias centrales nucleares, y el hecho de que se una a la OTAN sería territorio de la OTAN, y esto sería perjudicial para Rusia porque es su frontera. Lo que quieren es que sea un país más o menos como un país de asilo, un poco como ha sido México. Rusia quisiera eso para la santuario, un país santuario, ¿no? Lo que se llama, en cuanto a que sea Ucrania, ¿no? Esta situación. Y bueno, esto es lo que ha habido, cuestión que se complica bastante fuerte por la situación que está viviendo la OTAN y Ucrania. Ya mandaron aviones a Polonia, ¿no? Ya han estado mandando a Polonia y a Ucrania armamento. Esto es una situación que empieza a complicarse porque poco a poco va avanzando Rusia a todo alrededor de Ucrania, y poco a poco va a ir llegando hasta Rumanía, Hungría, ¿no? Y todos estos países, además de que posiblemente si sigue habiendo presencia armamentista de la OTAN, de Estados Unidos en Polonia, puede ser que se extienda esta invasión de Rusia hasta este país también. Esta es la situación, aparte de que ya Biden planea ir a esta situación, a este lugar de conflicto. Ya Kamala Harris ya anda por allá, ¿no? Revisando cómo está el panorama, y bueno, con este segundo rescate que se está dando de México hacia connacionales mexico-ucranianos dentro de lo que sería Ucrania, desde Rumanía, que en verdad han hecho una excelente labor. El embajador de Rumanía, Ordorica, y la embajadora en Ucrania, Olga García Guillén, mis respetos, ¿no? Así es que hemos visto situaciones diferentes, y hay alguna situación un poco complicada, ¿no? Por un lado vemos que hay algunos corredores humanitarios que pareciera que están dando los rusos hacia su país, y por otro lado están las dobles versiones también, incluso de la prensa. Estoy hablando de la prensa porque yo no he escuchado las declaraciones vivas, ¿no? De la gente, de los rescatados, por así decir, mexicanos, mexico-ucranianos, que digan ahorita lo contrario. Si piden que nos dejen solo a la gente, pero ya se está empezando a politizar algunos comentarios en favor de Ucrania y en contra de Rusia, ¿no? Pero de una manera excesiva, no tanto neutro, no se está hablando como una situación de información, sino de politizar esta situación a favor precisamente de la OTAN, ¿no? Y de hecho se tiene de alguna forma no prohibido, sino se tiene en reserva ahorita incluso cierta identidad de los migrantes, bueno, de los refugiados ahorita mexico-ucranianos que ya regresaron, que son ya algunos connacionales y algunos también de otro país, de Perú también. Habíamos visto, ¿no? Que también habían sido ya como están en reserva, ¿no? Ellos no han dado declaraciones precisamente para
salvaguardar ahorita su integridad, su salud, y aparte por el estado inconveniente en el sentido de que vienen literalmente de la guerra, algunos vienen huyendo de lugares en donde ha habido bombardeos, ¿no? Y han sido ahorita salvaguardados, no se ha abierto a los medios esto a través de la Cancillería, o sea, no han sido recibidos, ha sido a puerta cerrada. Los periodistas que los acompañan son los que han documentado, los que vienen directamente con en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, son los que tienen de alguna forma la información, y las entrevistas precisamente ahorita no se han hecho públicas como tal, ¿no? De lo que ellos pudieran comentar de esta situación. Ojalá que se pudiera dar en algún momento una invitación de estos connacionales a la mañanera para que ellos también compartan su experiencia desde ahí, independientemente de que si pudiera politizarse o no esta situación. Creo que es necesario conocer la versión de ellos de lo que están viviendo. El problema va a ser complicado precisamente por cuestiones diplomáticas, ¿no? Que puede ser utilizado a favor o en contra, ¿no?, del gobierno del presidente Andrés Manuel, pero creo que es necesario. Además, bueno, la Cancillería también está reservando esta situación para que no se haga un circo, voy a llamarlo así, ¿no? Sin embargo, las declaraciones que ya se están empezando a dar sí están empezando a verse ya manipuladas, ¿no? Independientemente de lo que hayan dicho o no. Sepulta deslizamiento de tierra decenas de casas en Perú. El deslizamiento de tierra de un cerro enterró decenas en casas en Retamas, Perú. Se reportan 15 personas atrapadas y 6 desaparecidas, ¿no? Perfila Morena cambios en reforma eléctrica de AMLO. Y bueno, internan al Bronco en penal de Apodaca, y así sueñan los mexicanos, ¿no? En México alrededor de 40 millones de personas tienen problemas al dormir y solo el 1% es tratado y el 10% es diagnosticado, alerta INMIS. Y bueno, la meta mundial de energía eólica va lenta y México empeora. Dice la meta de energía eólica mundial para 2050 de hasta 8.3 terawatts va a paso lento, mientras que México ha perdido potencial en el sector. Y bueno, también vemos aquí, y bueno, dice, mueve Abramovich sus yates previo a sanciones de Unión Europea, ¿no? Los dos yates de Roman Abramovich, con valor de $1,000 millones, fueron movidos en Europa antes de que sancionaran al ruso por sus nexos con Putin, ¿no? Esta situación es bastante complicada, lo que está sucediendo con los bancos American Express, la marca Visa, ¿no? Bancomer y otros, ¿no? El hecho de quitar el dinero a los ciudadanos rusos. Una cosa es que sancionen al gobierno de Rusia por ser quien está ejecutando esta invasión a Ucrania, y es lógico, pero otra cosa es que dañen a sus ciudadanos, y esto es un robo. Esto es, digo, de por sí ya lo hemos visto aquí también en México. Antes, en diciembre, empezaron a llegar por parte de Bancomer notificaciones en que si no, usted no reclamaba su cuenta, ¿no?, en un plazo de un mes, se le quitaban su dinero, ¿no? Esto es robo por parte de los bancos. No deben quitarle su dinero, porque imagínense toda la gente que quisiera salir de su país, de Rusia, al igual, porque son víctimas muchos ciudadanos de la misma situación que está sucediendo en Ucrania. Es un lugar de guerra. Tanto Ucrania va a golpetear Rusia, el territorio ruso, como Rusia está golpeteando a Ucrania, y ahorita están saliendo los ucranianos. No nada más es el éxodo de ucranianos, sino de rusos. Si ellos quisieran salir de su país, ¿con qué dinero van a salir? ¿No? Van a huir de la guerra. Y esto es una medida de los bancos atroz, quitarle
el dinero a ciudadanos que muchas veces no tienen nada que ver solamente por una nacionalidad, ¿no? Esto no tendría que ser, es tiranía también, ¿no? Por parte de la organización, y bueno, pues ahí vemos situaciones que esto deja en antesala lo que pudieran hacernos incluso a cualquier país que no esté de acuerdo con la OTAN, que no esté de acuerdo con estos sistemas capitalistas, dice el presidente, neoliberales, ¿no? Lo que pueden hacer con sus tierras, ¿no? Con sus propiedades, en caso de que usted sea de una forma que tenga dinero o bienes en cualquier otro lado, ¿no? Ellos simplemente toman para sí las cosas, de aquí ya no se respeta ni la propiedad privada, ni el trabajo, ni nada, ¿no? Así es que esta situación también la ha contestado Vladimir Putin, sancionó ya también a Biden, ¿no? Y a funcionarios, a diplomáticos estadounidenses con más o menos las mismas tipo de sanciones, ¿no? Decomisando sus bienes, ¿no? Que no es lo mismo, es una gran región donde muchos países que están decomisando bienes rusos, aunque por ahí hagan la burla en algunos medios como el Financiero, ¿no? Así como que Rusia no es quien aporta mucho al mundo, ¿no? Nada más es la 11ª potencia mundial a nivel económico, ¿no? Pero hacen como mucha burla de lo que como que pues, Rusia no le va a poder hacer nada al mundo, ¿no? Con sus sanciones, es mucho más grande geográficamente, y las sanciones de la OTAN, ¿no? Hacia Rusia, y no va a poder solventar las cosas, ¿no? Sin embargo, Rusia no se hubiera aventado una bronca de este tamaño si no hubiera tenido apoyo de iraníes, de China y de otros países, ¿no? Entre ellos Venezuela, que ahora está tratando de arreglar las cosas Estados Unidos con Venezuela para poder solventar un poco algunas situaciones o algunos negocios que tenía con Rusia, ¿no? Y sobre todo con algunos países que son de la OTAN, que se verían perjudicados por el no abasto de energía, de gas y de petróleo de Rusia, ¿no? En este sentido vamos viendo un poquito lo que sería el panorama. Sin embargo, esto de los bancos de quitar el dinero de sus cuentavientes, nada más por ser miembros o por ser simplemente por la nacionalidad que poseen, es una arbitrariedad, y esto no se está sancionando, no tendrían por qué quitar el dinero, porque independientemente es fruto del trabajo de muchos ciudadanos, ¿no? Y esto, bueno, es de las peores atrocidades, ¿no? También ponen antesala lo que son capaces de hacer a cualquier país, a cualquier ciudadano, no importando la nacionalidad que sea, solamente por decir que están en contra de la OTAN, ¿no? Porque los ven como enemigos. Así es que hay que tener en cuenta esto, y debido también a la situación de presión de los embajadores ucranianos, embajadoras sobre todo ucranianas, que han querido obligar a México a entrar a la guerra, financiar esta guerra, y que lamentablemente si México da una negativa a esta situación, pudiéramos ser víctimas del tipo de sanciones similares, ¿no?, que está ejerciendo la OTAN contra los países, contra Rusia y los países aliados de Rusia, ¿no? Esta situación es complicada. Tenemos buenas relaciones, buena economía, vamos solventando muchas situaciones con la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero la actitud de Ucrania, de la embajada de Ucrania con México, con la Cancillería y con el gobierno mexicano, está complicando esta situación, en el sentido de que están queriendo obligar a México a ser partícipe de financiamiento de una guerra, ¿no? Y que posiblemente pueda haber sanciones si no sucede así. México está abriendo sus puertas al asilo político, ¿no?, por esta situación de guerra,
para que la gente tenga un área segura y puedan conservar. Aquí lo más importante es la conservación de la vida de las personas, de niños, de familias, bueno, hasta de mascotitas, ¿no? No digo, se han visto bastante bien. Hemos podido lograr hacer esto. En otros momentos no se pudiera lograrlo, pero la Organización de México, así como lo han venido diciendo, que también han sido de las contranotas, ¿no?, que dicen que no le tienen que agradecer nada a México. Se ha visto estos comentarios que son lastimosos, son lamentables, dolorosos, porque México mandó un avión de su fuerza aérea arriesgando a su gente, incluso hasta cuestiones climáticas con las que han tenido que enfrentarse, ¿no? La gente que va a prensa y la gente del ejército, incluso haciendo donaciones. Ya hemos visto 1,500, una donación de 1,500 son colchonetas, ¿no?, para la gente que está en Ucrania, que está allá en Rumanía también, y que necesitan ahorita apoyo y medicamentos, ¿no? Han dado una donación significativa. Y ha habido comentarios de que a México no se les agradece nada, ¿no?, cuando han sido repatriados o han sido trasladados al lugar seguro. Digo, pues no le deben más que la vida, ¿no?, a México, y lamentablemente estas notas que son ya usadas políticamente, digo, que pueden agradecer el día de mañana. Sus hijos lo agradecerán, ¿no? Van a ver la trascendencia de esta actividad, de estos viajes, y del haber sido parte de estos viajes. Por ahí algunos mexicanos también lo dijeron. Les agradecemos al gobierno de México porque, no siendo diplomáticos, no siendo nadie importante, nos han hecho caso y nos han ayudado a salir, ¿no? Eso es muy importante, en verdad, el ver a los niños y a las niñitas que están llegando a sus familias, ver la sonrisa, el haber salvado una vida, ¿no?, y el rescate que se está haciendo por parte de México, creo que es bastante bueno. También ya lo están haciendo algunos otros países, entre ellos secundaron la estrategia países como España y otros países para sacar a sus connacionales. Eso es importante, así es que en verdad es de admirar y de reconocer y de agradecer. Y bueno, dejan mexicanos 5% de salario en el tanque de gasolina, ¿no? Tenemos aquí, México es uno de los países donde se gasta mayor proporción de salario promedio para llenar un tanque de gasolina. Y bueno, lo más importante es ahorita que la gente, la que viene, tenemos ambas partes, ¿no? De repente ya también hay notas en donde en la colonia Condesa no hay mucho europeo, hay muchos ucranianos. Está empezando a llenarse la ciudad, el país, de gente europea que está migrando y huyendo de la guerra, no nada más, sino franceses y demás. Podemos hablarlo y verlo desde dos puntos de vista: desde una invasión europea y latinoamericana a través de los haitianos también, que ha venido dándose desde hace mucho tiempo, y dos, puede ser que sea benéfico también para la economía, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos casos de gente, de los oligarcas, gente con mucho dinero, que solamente vienen en su barco y que no tienen dónde llegar, y que, o a lo mejor llegan a algunas de las propiedades que ya compraron desde hace tiempo, ¿no? Que también está evidenciando cómo hemos sido invadidos poco a poco, ¿no? Nuestro territorio, cómo ha sido también, pues de alguna forma se han hecho de playas, ¿no? Que esto también lo tendría que verificar el gobierno, porque hay gente de otras nacionalidades con playas, ¿no? Con con hoteles que cobran carísimo. Estábamos leyendo notas en donde cobran $700,000, ¿no? Una noche, ¿no? Eso sería inalcanzable para mexicanos, y sin embargo ahorita van a ser el lugar de asilo y lugar de residencia para todos aquellos que llegan huyendo de la guerra. Lo más importante aquí es que vengan en son de paz,
¿no? Y yo creo que se ayudaría y nos ayudaría el país ayudaría también nuevas economías. Sin embargo, ojalá que queden en esta cuestión de residencia, como algunas personas que han llegado en otros momentos históricos como exiliados, que han enriquecido la cultura, la economía y muchas otras cosas más, ¿no? Por ahí dicen, dentro de lo que sería el país. Lamentable sería que sea nada más México un trampolín para otra situación, movimientos bélicos y que se complique la situación, ¿no? en este caso, ¿no? Eso sería lamentable. Y bueno, es difícil de creer lo de Querétaro, dice Ronaldinho. Ronaldinho lamentó los hechos de violencia en el estadio de Querétaro y espera que no vuelva a ocurrir una situación así en el fútbol, ¿no? Algunas personas en el ciberauditorio nos comentaron, dice, no deberían de haber ido, ¿no? A los partidos tendría que haber sido una sanción de a puerta cerrada en algunos momentos para, para que haya cierta conciencia de la situación que se vivió, ¿no? Una situación totalmente lamentable. Y bueno, en otros lugares estos serían ya actos también de terrorismo, ¿no? Y lo cual nos está tomando así. El nuevo monoplaza de la Fórmula 1 y elimina Atlético al United y CR7 de la Champions e impacta a Jennifer López como imagen de Dolce Gabbana, ¿no? Y bueno, vamos a ver también, los Rolling Stones no quieren vender su catálogo musical. Y de acuerdo con Kate Richard, los Rolling Stones no planean vender pronto su catálogo musical como lo hicieron Bob Dylan o Steve Nicks. Y bueno, también acelera Eiza González su talento en ambulancia. Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen, dice parte del elenco del filme Ambulancia de Michael Bay, alabaron trabajo de Eiza González en la cinta. Y bueno, también déjenme comentarles, ¿no? Esto de algunas situaciones que se están viviendo. Por ahí vi una nota, ¿no? Hablando de ambulancia. En Suiza se da una atención de ambulancia, de primeros auxilios en el ámbito mental, ¿no? Que sería muy propio también, es una idea también propiamente de también de México, y también el acompañamiento del psicólogo en el ámbito familiar, ¿no? En el ámbito laboral de algunas personas con alguna enfermedad mental, ¿no? Esto es algo que también ha promovido México, ¿no? Esto de la atención en ambulancia para estos enfermos mentales, ¿no? Sobre todo en casos de suicidio, en casos de alguna crisis psicológica, depresión o demás, ¿no? Esto de los primeros auxilios es un avance en la medicina, ¿no? Y ser atendidos especialmente en una, como si fuera una situación, porque en verdad hay veces que hay personas que requieren la atención mental y no hay quien los apoye o los toma como, ay, el loquito, y no les dan la atención cuando muchas veces requieren el apoyo a las 3 de la mañana, 1 de la mañana, ¿no? Esta situación de igual, como si fuera una ambulancia, ¿no? Que llegan a requerir y a veces son mal vistos, a veces ya son tomados como hasta vetados, ¿no? Y también boletinados, ¿no? Son fake, son llamadas fake, no fake news, son llamadas de emergencia fakes, ¿no? Así es que cuando son muchas veces cuestiones emocionales que la gente, ¿no? Necesitan incluso, y mucho es el saber escuchar, ¿no? Mucho de la atención del psicólogo es saber escuchar, saber entender. Muchas veces, digo, lo voy a decir, antes se decía prestarle el hombro, ¿no? Cuando los amigos decían, sacaban al amigo, ¿no? De la crisis, ¿no? A veces era nada más escucharlos y esto ayudaba mucho a una cuestión de terapia, ¿no? Y a veces esto es poco valorado, ¿no? Incluso hasta no remunerado, ¿no? Hay mucho voluntariado en esto y no son pagados ni tomados en serio como tal, pero se requiere demasiada preparación, demasiada capacitación, un entrenamiento especial, ¿no? Para dar terapia, para poder auxiliar a las personas que padecen cualquier situación mental o emocional. Y en verdad qué bueno que se empiece a tomar en algunos países. Esperemos que en México también se sea eco de esto, porque muchas veces
la gente, salen todos los movimientos, todos los avances, brotan en varios países al mismo tiempo, ¿no? Y no es que se fusilen las ideas, sino que la necesidad de esto lleva a que ciertas personalidades piensen de alguna forma de la misma forma, ¿no? Y bueno, esto es bastante interesante. Y bueno, tenemos aquí a Yalitza Aparicio, protagonizará la serie para Apple TV, ¿no? Y bueno, aquí la vemos también. Y tiran árboles, vientos y lluvia en la Ciudad de México. Tras la lluvia generalizada de esta tarde, autoridades reportaron la caída de al menos 3 árboles en distintos puntos de la Ciudad de México, entre ellos Xochimilco, ¿no? Y por ahí. Y bueno, tenemos tortas ahogadas en México, ¿no? Vengan en changarreando. Dice, en Sinaloa 74, en la Roma Norte, donde te esperan las tortas ahogadas, ¿no? Se ven muy ricas, así es que ahí, ya sabe. Hay gente que se va lejísimos, ¿no? Viven en el norte y van al sur nada más por unos tacos. Así es que ya iremos a la Roma Norte para probar estas tortas ahogadas, ¿no? Y bueno, también déjenme comentarles, les voy a recomendar este canal de mi queridísimo Gunter González, en donde él, digo, y si no tendremos nuestro corresponsal, ¿no? Mi queridísimo amigo, le mando un beso y un abrazo a Gunter. Gunter González está haciendo unos videos riquísimos, deliciosos, de algunos restaurantes en donde se come delicioso, ¿no? Y ya saben, con esa peculiaridad, ¿no? Ese tono cubano muy peculiar, ese buen humor, ¿no? Tiene unos videos increíbles, así es que se los recomiendo porque también van a tener tips de lo que es la tecnología, ¿no? Así es que si quieren saber sobre cámaras, sobre micrófonos y lo nuevo que hay, ¿no? En sonido, ¿no? Pueden seguir y suscribirse al canal de Gunter González. Lo pueden encontrar en Instagram, ¿no? YouTube y también, lógico, en Twitter. Así es que bueno, le mandamos un beso y un abrazo, les mando un beso y un abrazo. Y bueno, matan al periodista Armando Linares en Michoacán. Armando Linares, director del medio Monitor Michoacán, fue asesinado al menos de 2 meses del homicidio de uno de sus colaboradores. Y bueno, ahí vemos la situación. Y también perfila Morena cambios en reforma eléctrica de AMLO. Pese a que diputados de Morena habían negado posibles modificaciones a la reforma eléctrica, Ignacio Mier anunció que hasta ahora lleva 4. Y bueno, internan al Bronco en penal de Apodaca, irrumpen migrantes en instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. También el día de ayer estuvo temblando en Chiapas, ¿no? Aquí se sintió un poquito la vibración, se sentía la vibración aquí en la Ciudad de México, muy leve, pero no ameritó afortunadamente alerta sísmica, así es que hay que estar al pendientes. Y bueno, avanza en Senado minuta sobre propaganda electoral. También, afortunadamente, un poquito ha empezado a refrescar el clima, hacía mucho calor. Esto de que ya empiece a llover, dicen, puede alborotar el calor o puede irlo disminuyendo. Afortunadamente parece ser que va a ser constante un poquito la lluvia. Esto nos ayuda porque la red Cusamala estaba ya como bastante seca. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado también con las tormentas eléctricas, que ayer hubo una tormenta eléctrica fuerte, ¿no? También hubo bastante viento, ya saben, hay que quedarse en casita y no exponerse. También, bueno, en México tenemos 5.607.845 millones de contagios. En el mundo tenemos 456.797.217 contagios totales en el mundo. Y ya la cifra de muertos por COVID ha llegado a 321.115. También déjenme platicarles que por ahí nos han llegado algunas notificaciones de los carnavales, ¿no? Así es que se hace esta atenta exhortación a las autoridades, tanto policiales como a la alcalde, ¿no? Clara Brugada, que tome en cuenta algunas situaciones sobre
la violencia en los carnavales. Dice que no se utilizan el cubrebocas y que va gente alcoholizada con armas de fuego, incluso hasta ametralladoras en Iztapalapa, ¿no? Son algunos eventos familiares, ¿no? En donde va mucha gente, muchos niños, y bueno, que ya haya armas y luego estado de ebriedad es totalmente inaudito, ¿no? No debe de suceder eso. Así es que ya pasamos ahí la nota para Claudia Brugada, ¿no? Para que empiecen a tomar cartas en el asunto. Y bueno, ahí vemos las caricaturas. Fuertísima, ¿no? AMLO disparándole, ¿no? Y ahí vemos al canciller Marcelo Ebrard lamiendo los zapatos del presidente, ¿no? Un imperialista ahí. Y bueno, pues bastante fuerte esta nota. Ya hay varias notas que le están comentando, ¿no? O tundiendo al canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Sobre todo Milenio le está pegando bastante sobre esta situación de lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Y bueno, también muchos le han dicho, ¿no? Que renuncie, ¿no? Porque que no le conviene el estar al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, estas situaciones son complicadas. Y dice, la verdad que quiere seguir como vamos. Y bueno, ahí no, la revocación del mandato. Y bueno, vamos a ver qué nos... Digo yo, discúlpenme, pero no hay gallos. ¿Qué vamos a meter? Muchas corruptelas, mucha gente corrupta. Ahora sí, como dijo el presidente, ¿quién van a meter? A Cuadri, a Naya, ¿no? Y a muchos otros más que también tienen ya lo que sería una reputación totalmente dañada a través de lo que sería la corrupción, ¿no? Creo que no hay ahorita, estamos hablando, digo, me cae bien, por ejemplo, también Santiago Krill, ¿no? Sin embargo, los escándalos en los que ha estado envuelto sobre las cuestiones de los casinos, ¿no? Que también son un poco de corrupción y muchos otros más, ¿no? No hay quien, ¿no? Ya les había platicado algunas personas, caras nuevas que al parecer no están tan manchados de la corrupción. Empezaríamos a hablar un poquito de Omar, ¿no? De Fayad un poco, y eso estamos así, porque hay mucha gente que ya también por ahí les están empezando a sacar sus trapitos al sol. Todavía Torruco sería, yo creo que son puras caras nuevas, ¿no? Puras caras nuevas lo que se viviría. Y incluso posiblemente, ¿no? Ya lo están empezando a gestionar, esto de las caras nuevas, para otros partidos y para otras situaciones. Así es que este tipo de situaciones las vamos a ir viviendo poco a poco, ¿no? No conviene que nadie de los que hayan estado, ¿no? De los que ya traigan historia política, no sean propuestos, porque realmente dañarían lo que serían a los partidos, ¿no? Ya la gente no quiere ni al PRI ni al PAN, y Santiago Krill dice es el hombre que puede hacer negociaciones mediáticas o mediático, el puente con Morena, ¿no? Pudiera ser, y lamentablemente también trae una gama de escándalos bastante fuertes, y lamentablemente tampoco es la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también está metiendo gente que no es nada conocida, ¿no? A veces aquí caemos en la situación de que a veces es mejor malo conocido, ¿no? Que bueno por conocer, ¿no? Porque está metiendo personas, estábamos viendo en la mañanera de los martes, está metiendo gente que no es muy conocida y que también no dan cierta confiabilidad, ¿no? La gente a la cual está él tomando como su salvavidas, ¿no? No se sabe nada de ellos,
y lamentablemente esto sí se nota a través de sus fenotipos, ¿no? A través de sus rasgos físicos, no son o no se ven que sean personas confiables, ¿no? Y esto miren cuando se los digo, ¿no? Es de 16 de marzo del 2022, muy de madrugada, así es que este tipo de situaciones tampoco son muy convenientes porque, bueno, dejarle el país en manos de perfectos desconocidos, ¿no? Gente que no se ha visto que haya trabajado o por lo menos que simplemente salieron de generación espontánea, ¿no? Este tipo de personas, digo, dan mucha desconfianza porque no se sabe su trayecto, ¿no? Y hay personas que bien o mal van caminando, van trabajando y les han pegado también, les han inventado, porque también hay mucha siembra de delitos, hay muchas situaciones en donde inventan cosas, ¿no? Tanto los medios como los políticos, como también los arman, ¿no? Los planifican. Tenemos el caso de Rosario Robles, ¿no? También, y bueno, pues por ahí hay algunas situaciones que uno puede decir a esta persona lo han golpeteado mucho por esta situación, porque se ha visto cómo van trabajando y quedaría en duda también si son o no corruptos, ¿no? Así como va a decir la gente, no te lo creo, sí, inventan de la nada las cosas y esto también tendría que ser penado y sancionado, ¿no? Así es que hay gente que llega limpia y nada más entra a los medios, entra a un puesto político y bueno, si no salen en un ataúd, salen quemadísimos o con invento de cosas y a veces hasta la cárcel injustificadamente van, ¿no? Así es que este tipo de situaciones se tendría que revisar y bueno, lo lamentable del presidente Andrés Manuel es que está hablando de personas o no está proponiendo a personas lo que el plus que tenía la cuarta transformación era de que iba a haber caras nuevas. Sheffield es un excelente hombre de su cuarta transformación, lo hace excelente, sus notificaciones, se ve un hombre pulcro, íntegro, y por ahí teníamos también a Hill, que lamentablemente no lo jaló tanto, y era un hombre que también daba la talla en cuanto a figura, imagen, y incluso en cuestiones intelectuales él tenía la talla y tampoco fue muy promovido, ¿no? Que eso fue como las decepciones de la cuarta transformación que lo hemos ido viendo y empezó a meter gente desconocida el presidente que la verdad ha dejado mucho que desear porque realmente no dan confiabilidad, ¿no? Han pasado simplemente, que esto es lo lamentable, hacer este tipo de funcionarios que solamente son funcionarios de bulto y que solamente ocupan un lugar y cobran un sueldo, ¿no? Que esto es lo que ha venido sucediendo dentro de lo que es la cuarta transformación, ¿no? Y bueno, pues, y ante esto, aquellos conocidos que todavía medio la rescatan, van a hacer algo productivo, ¿no? Y bueno, el limón por las nubes, 103 pesos y no baja a más de 100 pesos el kilo. Este producto básico en los hogares se llega a encontrar en supermercados y recauderías hasta en 103 pesos el kilogramo. Las amas de casa se quejan de la situación, ¿no? La carne ya está subiendo al triple, ¿no? Si encontraban carne de 30 pesos hay una charolita, ¿no? Ya están en 200 y 250 pesos, ¿no? Carísimo. Y esto, bueno, sí se lo tiene que regular ya Profeco. Y bueno, sicarios arrebatan la vida a balazos a madre e hija en Texcoco. Acribillan a dos mientras desayunaban en una fonda y Pancho Cachondo, polémico diputado que amaba la vida nocturna y el table dance. También dice, participarás en la consulta para la revocación de mandato el próximo 10 de abril. Y capta espíritus, una cámara de seguridad en el Estado de México. Y bueno, tras 2 años de ausencia, regresa el carnaval a Xochimilco. También cierran la autopista México-Puebla por fuerte granizada. Y dice, ¿cuánto tiempo se hace de la Ciudad de México al AIFA? También horario de verano, cuándo y cómo se ajusta el reloj. Y alumnos y docentes de escuelas públicas tienen seguro y atención médica por accidente escolar, ¿no? ¿Cuánto hacemos? Dice, las conexiones terrestres para llegar a esta terminal aérea están desquiciadas después de las 8 de la mañana. ¿Cuánto se hace?
Dice, al realizar un recorrido en auto particular mediante la aplicación de geolocalización, partiendo del primer cuadro de la capital, el navegador sugiere hacer el camino más rápido, tomando como primera vía el eje central Lázaro Cárdenas para después atravesar, dice, por el circuito interior, con rumbo hacia la avenida Insurgentes. La ruta llega, dice, también, dice, llegamos al paradero Indios Verdes. Y, dice, al noreste del Valle de México, ingresando a los límites de la capital con los municipios mexiquenses de Ecatepec y Tlanepantla. Después vamos a tomar, dice, vía cuota, la autopista México-Pachuca, hacia la capital de Hidalgo. Dice, la aplicación de geolocalización recomienda tomar la alternativa de pago para que sea más rápido, pero a pesar de que la inauguración del aeropuerto internacional es hasta el 21 de marzo, por el aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez, se realizan obras de conexión hacia la terminal aérea. Dice, algunos tramos de la autopista México-Pachuca permanecerán cerrados. El navegador da un tiempo estimado principalmente de 1 hora, ¿no? También pasa por vía Morelos, en Ecatepec, hasta continuar por Venta de Carpio e incorporarse con rumbo a Tecámac. Se llega aproximadamente en 1 hora hacia la base militar Santa Lucía. Dice, son casi 50 kilómetros. Y bueno, dice, déjenme platicarles sobre esto. Ya hubo ahí rodadas, ¿no?, de bicicletas, ¿no? Gente que ya entró, ya estrenó este aeropuerto, que esto no sé qué decir, ¿no? A diferencia de estos gobiernos priistas y panistas, donde la élite era la que estrenaba y la que pisaba por primera vez las obras, ¿no? Ahora no ha sido inaugurado, pero bueno, ya abrió sus puertas y ya la gente común y corriente ha estrenado las instalaciones, ¿no? Así es que esto es algo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de forma transgresora, ¿no? De una forma transgresora, rompiendo esquemas y estatutos, ¿no?, de usos y costumbres, en donde la clase pudiente era la que estrenaba y se enteraba de todas las cosas antes que el común, ¿no?, que el pueblo. Esto, digo, causa un shock emocional, pero es interesante, ¿no?, ver cómo, digo, la gente está feliz porque puede entrar y disfrutar de todas estas instalaciones y los comentarios han sido muy buenos. Dice, ya estuvieron ahí en la bicicleta dándose unas vueltas diciendo, está increíble, sobre todo este museo del mamut, ¿no? Las instalaciones están de 10, de primer mundo. Así es que bueno, ya en entrevistas se ha visto esto. Así es que bueno, pues ya estaremos viendo el 21 de marzo esta inauguración, ¿no? Y bueno, escuelas de tiempo completo, ¿qué estados seguirán con este formato? Y Sasha Sokol denunció formalmente a Luis de Llano, Fiscalía de la Ciudad de México lo aclara, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. Y bueno, asesinan al periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán. Y bueno, también detuvieron al youtuber Chumel Torres. La pregunta, ¿no?, que también ahí está arreglando algunas situaciones legales. ¿Usted qué opina? ¿Cacería de bruja contra los youtubers o ya los youtubers también tienen que ver en algunas situaciones terribles, ¿no? Chumel Torres es acusado por la senadora de Morena Berta Carabeo por violencia política y de género. La FGR abrió una carpeta de investigación en su contra, ¿no? Yo déjenme decirles que tengo las dos versiones, ¿sí? Las dos versiones las tengo. He sido víctima de agresiones a través de algunos youtubers, ¿no? Y también he sido, digo, lo he comentado en el programa sin censura, ¿no? Y
también incluso hasta de espionaje, y también tenemos el testimonio contrario de ser como youtuber perseguida, espiada, ¿no? Y vejada en esta cacería así como de brujas, ¿no? Y no nada más yo, sino habemos otros youtubers que a veces son más de la gente, venimos de abajo, venimos de la misma situación, de la misma ciudadanía, ¿no? Que no tenemos palancas, no tenemos a lo mejor las grandes fortunas, y que también hemos sido agredidos por youtubers del fifís, ¿no? Porque de esto no se ha hablado, de los youtubers fifís, en donde Chumel forma parte de eso, ¿no? Se sabe que mucha gente de Televisa, de TV Azteca, de otros medios, de ADN 40, incluso hasta de Milenio y de otros, ¿no? Han tomado la plataforma de YouTube para contrarrestar nuestra presencia de youtubers, de influencers, y para que todo quede salvaguardado por estos grandes medios, ¿no? Y son pagados por ellos. No se ha hablado de los youtubers fifí, se los digo hoy, este 16 de marzo del 2022, muy de madrugada. Así es que esto es lo que hemos visto, ¿no? Que están los youtubers fifís, ¿no? Que también son algunos chayoteros, ya por ahí se supo de algunos, ¿no? Que no me equivoqué, el tiempo me dio la razón. Así es que bueno, pues esto lo seguiremos viendo, ¿no? Al igual que los medios chayoteros, ¿no? Y bueno, ayer hicieron un comentario en la mañanera muy interesante sobre los periodistas, ¿no? Decía que no había periodistas ricos, y que si había un periodista rico, posiblemente había muchos actos de corrupción, ¿no? Así es que esto lo hicieron, lo dijo una reportera el día de ayer en la mañanera. Esto es citando a Chertorivsky, ¿no? Un buen periodista que ayer también hizo el comentario el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues dice: la Fiscalía General de Justicia desmintió la detención del youtuber Chumel Torres por posible violencia política de género en contra de la senadora de Morena, Berta Carabeo. Dice, a través de su cuenta de Twitter, aclaró que la detención supuestamente realizada por elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México al youtuber es falsa, ¿no? Esto es lo que se viene. Dice, esto es puro, ando en el cumple de una amiga, no crean esto, por favor, ¿no? También, ¿no? Que sería contra la libertad de expresión, dice otra cuenta falsa. Y bueno, ahorita ha habido también algunas cuentas, también esto de la cuenta de Repsamen, dicen que el gobierno de la Ciudad de México ya pidió que se censure, se cierre esa cuenta, ¿no? Y bueno, déjenme decirles que sí, existen muchos medios, y yo lo he dicho mucho aquí, sobre todo en mi caso, hay medios de comunicación, yo lo comenté, de medios, en medio social, ¿no? México Social es una de los medios que infiltraron información. Ya he hablado también de los medios de Imer, ¿no? De los conductores y locutores de Imer, que no voy a dar ya más nombres, y sobre todo que han infiltrado información para que, por lo menos en mi caso, ha sido agresión, ¿no? Se den situaciones de agresión y se tienen detectados estos perfiles que son golpeadores, que no son bots, porque están manipulados, administrados por personas, pero que son utilizados como golpistas, como agresores, y también para infiltrar información y para agredir, ¿no? Y violencia real, ¿no? Yo ya lo tenemos denunciado esto. Así es que este tipo de situaciones, y lamentablemente son periodistas algunos, ¿no? Supuestos periodistas, y de medios importantes, ¿no? Ya lo hemos dicho, incluso hemos comentado del hackeo, lo hemos denunciado, y lamentablemente hemos sido testigo de la corrupción que se ha dado. Tenemos la denuncia contra dos personas principalmente de Imer, que es Alfonso López y
Jessica Irma Leal Velasco, ¿no? Que son personas que nos han hackeado, que también han mandado, así lo han externado la gente que nos ha agredido, ¿no? La gente que nos ha agredido lo han externado, que son mandados por ellos, por ella, sobre todo, y esto se tiene en investigación. Sin embargo, se tiene la denuncia. Era una persona que no se había titulado, que es generación 95, en preparatoria, generación 98 en licenciatura, tuvo que haber terminado su carrera y titularse alrededor del 2005-2004, y hasta el año pasado, 2021, con la pandemia se tituló, ¿no? Está extrañísimo, y ojalá que las autoridades de la UNAM puedan poner cartas en el asunto, porque no es la primera situación que hemos visto de gente que se titula con título de la UNAM, ¿no? Y que ya rompe todos los esquemas de lo que sería una titulación, ¿no? Hablaría, por ejemplo, de que ya no está ni en tiempo ni en forma a través de los artículos de la UNAM como para poder titularse, y ya no entraría esta situación en una práctica laboral y que se titularan por práctica laboral, ¿no? Por estar en el medio IMER, porque tienen la denuncia, yo tengo la denuncia contra ella directamente por ciberespionaje, y no podemos decir que son periodistas o que están haciendo éticamente un ejercicio periodístico, ético, honesto, y esto rompería también la estructura de poderse titular por esta situación laboral, ¿no? Además de que ya sale, tendría que hacer la carrera. Ojalá que las autoridades de la UNAM revisen esto, cómo es que se ha titulado esta persona en el año 2021, donde todo desorden, ¿no? No hubo gobierno, por así decir, y muchos aprovecharon para hacer muchas cosas, ¿no? Entre ellos las titulaciones. Entonces estamos revisando esto porque es una situación anómala, ¿no? En donde como periodistas están agrediendo a otro periodista dentro de esto para que se verifique por qué están titulando a esta persona, ¿no? Así es que esto es lo que hemos comentado, porque también una de las cuestiones que hemos visto es que a nosotros nos ponen el pie, ¿no? Nosotros teniendo título también, y aquí se les ha facilitado todo, incluso el ciberespionaje, y esto ya hablaría de complicidad con autoridades tanto de la UNAM como complicidad con personas tanto de seguridad, ¿no? Puesto que no han hecho o han hecho caso omiso sobre estas denuncias, ¿no? Estas denuncias que fue un atentado, un homicidio, un atentado, intento de homicidio a mi persona, y que no lo están tomando como tal, ¿no? Cuando ha habido la declaración tal cual, y ojalá que las autoridades pudieran verificar esto, ¿no? Porque ahorita tenemos otra persona que supuestamente es un periodista de Michoacán, tiene algunos apellidos muy similares incluso a alguna persona del grupo delincuenciales, y esto también ha sido otro de los factores, ¿no? Periodistas vinculados al narco, youtubers vinculados a narcotraficantes, ¿no? Que son influencers y que lamentablemente están ocupando estos espacios, y tenemos precisamente la agresión de periodistas que están siendo reconocidos, como lo he comentado ya, sobre todo en la mañanera, comentado con la gente de presidencia, el mismo presidente, ¿no? Y algunos otros los reconocen como sin censura, reconocen a gente de IMER que son agresores, son ejecutores de la violencia, ¿no? Y en mi caso yo he sido testigo de esto, del ciberespionaje, y les dan la acreditación, ¿no? No se dedican a transmitir, no se dedican a hacer su trabajo, ¿no? Casi siempre se piden las notas, ¿no? Con otras agencias, en vez de cubrir algunas, que esto también fue una modificación, y ojalá que las autoridades puedan ver cuáles son las modificaciones a raíz de que yo he puesto la denuncia y he comentado cuáles son sus áreas de debilidad de IMER, ¿no? De a partir del 2012, que es precisamente esto, que no cubrían los eventos y ahora ya los cubren. Sin embargo, han entrado en esta guerra sucia
junto con autoridades, junto con amigos de comunicación social de algunas fuentes, en donde la guerra sucia ha consistido en precisamente negarnos la entrada a las fuentes y ellos facilitar estos trámites como son una titulación, ¿no? Después de 20 años. Yo quisiera preguntar al público en general cuántas personas después de 5 o 10 años que han tenido que casarse o han tenido que trabajar por diversas situaciones familiares han dejado su carrera en la UNAM y han querido titularse, y cuáles han sido las facilidades que les ha puesto la misma UNAM para titularse, ¿no? Así es que algunos no se han podido titular porque algunos precisamente marcan esto, que ya están fuera de tiempo y que ya tendrían que actualizar, volver a recursar la carrera completa para poder titularse. Tengo muchos casos de personas que no han, estando ya trabajando en el área, no los han titulado porque no han terminado, y que lamentablemente no tienen el título, pero tienen la experiencia y no se han titulado. Y ahorita en este caso hay la facilidad y hay que ver cómo es que obtuvieron el título estas personas, que además tienen una denuncia por ciberespionaje desde IMER, una radiodifusora del Estado, que se ha pedido, yo he pedido la indemnización por parte de ellos, por parte también del Estado, ya la he pedido, ayer lo pedí, y también tienen una denuncia por un intento de homicidio, ¿no? Cuando a mí me cerraron el paso viniendo del INE, ¿no? De haber cubierto unas elecciones en el 2015 del INE, me cierran el paso y dicen que por no haber hablado con ella. Quien filtró información fue gente precisamente de la jornada, ¿no? Porque yo lo pregunté directamente mientras estaban hablando por teléfono para tratar de que hablara con esta persona, ¿no? De una manera indirecta, de una manera no ortodoxa, y después fue la agresión. Yo ya no pude regresar a mi cobertura y fue una agresión en donde traigo un hundimiento de cráneo y que casi quedo cuadraplégica, ¿no? Estas son las situaciones, y lamentablemente esta persona tiene precisamente contacto con Chumel, ¿no? Así es que no echamos en saco roto lo que pudiera haber sucedido y estos contactos que tienen con otros youtubers, ¿no? Que por ahí puede venir esta situación. Así es que en este sentido, se queda, yo le doy el beneficio de la duda a la diputada de Morena, ¿no? En el sentido de que a través de los medios de comunicación los youtubers llegan a hacer cosas como esto, ¿no? Lamentablemente en este caso hay un asesinato de un periodista también, ¿no? Que es lamentable, y que lamentable esta situación está golpeando también al gobierno, pero es muy lamentable que pierda la vida a alguien, sea quien sea, ¿no? Y esta situación, y lamentable que los mismos medios que tanto han luchado por la libertad de expresión, que tanto hacen grilla, voy a decir que grilla, porque muchos de ellos son cómplices y ejecutores de la violencia hacia otros periodistas, ¿no? Así es que esto yo lo tengo denunciado, y bueno, este 16 de marzo del 2022, se los he comentado muy de madrugada. Y bueno, reabren la autopista México-Puebla tras granizada, reportan tránsito denso. Yo les preguntaría también a toda esa gente, ¿no? Después de 20 años, generación 98, se titulan en el 2021, 17 años, ¿no? Casi 20 años. ¿Cómo le hicieron, no? Así es que ojalá que las autoridades de la UNAM puedan investigar esto, porque también les comento que ha habido gente que ha estudiado en La Salle y de repente se titulan en la UNAM, ¿no? Lo cual sería bastante injusto para mucha gente que hace sus exámenes, que busca un lugar en la Universidad Autónoma de México, y que de repente no sabemos qué tranzas están haciendo y qué corruptelas están haciendo la gente en las facultades a nivel de titulación. Yo les comparto mi experiencia. A mí me han robado documentos precisamente de algunas opciones técnicas, tanto de la UNAM, en oficiales, así como
al hacer mi especialidad, tratar de buscar mi lugar para la especialidad con 9 de promedio, con publicaciones en revistas, con tesis también, una de las, creo, las mejores tesis que se han hecho. Yo pudiera decir que a nivel mundial son de las pocas tesis que hablan sobre los documentos oficiales, ¿no?, de la Iglesia Católica, estudiando sobre el machismo, y con todo esto, ¿no?, con publicaciones, incluso hasta con libros escritos, me negaron. Fui la única persona que en el 2015 precisamente me negaron la entrada a la especialidad. Yo fui con collarín y la gente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que ya lo he comentado, fue también, que son amigos o conocidas de esta persona, me negaron el acceso. Fui la única persona que rechazaron en esa lista de ingreso a la especialidad. Ojalá que lo investiguen el rector. Hago también apoyo, me apoyo de otros rectores, de Juan Ramón de la Fuente, si me escucha por ahí el doctor Sarucán, el rector Sarucán, y algunos otros rectores, narro. Ojalá que puedan verificar esta situación que se está dando en torno a precisamente que somos dos personas que venimos de la misma prepa y del mismo grupo, diciendo que yo no doy el ancho cuando tuvimos los mismos maestros, ¿no? Cuando hemos tenido los mismos maestros. Y de hecho, creo, yo me considero, no me han considerado como alumna irregular en ese sentido, sino muchas veces, por ejemplo, esta opción, he sido incluso hasta elegida como de las 10 mejores, ¿no? E incluso hubo un robo de documentos. Así es que esto sí, yo digo, hay un robo de documentos en mi caso y un otorgamiento de documentos de una manera extraña, ¿no?, de un título universitario en la Universidad Autónoma de México. Digo, conozco muchos casos de personas que ya no pudieron seguir su carrera porque les dijeron la gente administrativa que tenían que volver a empezar, ¿no? Y para ellos ya era bastante difícil volver a empezar una carrera en la UNAM. Así es que algunos ya dejan de titularse y se quedan sin su título, ¿no? Creo que se tendría que ver, porque esto ya hablaría de un influyentismo, que porque son personas adscritas a una radiodifusora o supuestamente famosas, que tampoco son personas famosas, como lo hemos visto en otros casos, es gente que no se conoce. Hay locutores que no se conocen del mismo IMER, nada más por ser parte de un grupo de periodistas que están ejerciendo violencia desde los micrófonos, les faciliten los trámites y a través del influyentismo empiecen a tener lo que sería un título universitario, ¿no? No lo habían obtenido estoy hablando desde el 98, desde el 2004, que era su generación, en tiempo y forma, hasta el 2021, ¿no? Después de que se da esta situación de violencia y de que hay una denuncia de mi parte hacia esta gente. Así lo tenemos, y tenemos varios casos en que ha sucedido esto. Así es que pongo las cartas sobre la mesa, pongo mi caso con la rectoría de la UNAM, ¿no? También, y junto con esto lo he puesto con el presidente, ¿no? Voy a notificar en estos momentos, vamos a hacer esta aclaración, ¿no?, que el caso de Irma Leal Velasco se está llevando a ser un acto de influyentismo, ¿no?, en la titulación. Por ser parte de IMER, ¿no? Y como un acto de contrarrestar su responsabilidad en el ciberespionaje a mi persona y un intento de homicidio, ¿no?
lo estamos notificando ahorita en tiempo y forma. Ojalá que se investigue. Estamos pidiendo que se investigue. Lo vamos a que se investigue el caso, ¿no? Lo vamos a checar. Ojalá que lo podamos revisar. Que el presidente... tiene aquí la dislexia. Es leal, así es que lo vamos a que se investigue, ojalá que se investigue y que las autoridades chequen qué está pasando, ¿no? No es mi único caso. Hemos estado viendo que de repente aparece gente que ya no ni siquiera estudian y empiezan a tener su título, ¿no? Esto lo habíamos comentado, ¿no? En este caso lo comentamos que antes de que terminara su periodo de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ya tenía maestría, ¿no? Esto en búho legal. Se corroboran lo que son las cédulas profesionales, y él antes de que terminara, es de entenderse, una persona con un alto cargo después de una experiencia tan fuerte laboral como es el ser presidente, les otorgan casi siempre un grado más del que tienen, ¿no? Era licenciado, después tiene lo que sería la maestría, ¿no? Esto sería entendible, pero antes de que terminara, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿cómo es posible, ¿no? Que supuestamente están tan ocupados y estudiaron, ¿no? Pero bueno, hay algunas otras razones, como eso de la experiencia laboral. Sin embargo, aquí se rompería la experiencia laboral porque no están laborando como tal, están incurriendo en delitos, ¿no? Están incurriendo en delitos desde su trabajo, así es que esto sería una situación bastante complicada, ¿no? Y bueno, también llega a la Ciudad de México segundo avión con mexicanos rescatados de Ucrania. La aeronave de la Fuerza Aérea trae a bordo a 57 mexicanos y 5 peruanos, además de 5 mascotas. Este fue el comentario oficial, ¿no? Y bueno, traía 63 pasajeros, 33 mexicanos, y bueno, aquí hay otras versiones, ¿no? Vamos a ver también, el Bronco es el reo 10634, así luce el exgobernador en penal de Apodaca. También fijan fecha de la audiencia sobre demanda de México a fabricantes de armas en Estados Unidos, será el 15 de abril. También hallan cadáver encajuelado en la alcaldía Benito Juárez. Y bueno, México ya reporta 6.025 nuevos casos COVID y 260 muertes más. Y en 16 minutos y con apoyo de un Black Hawk detuvieron a El Huevo. Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, líder del cártel de Noroeste, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ¿no? Ahí se dio una situación bastante violenta también. Y bueno, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, detalló que a petición del gobierno local se realizó un operativo en las gasolineras para detectar irregularidades. Y bueno, también le traen, ¿no? Que Soriana se ha pasado mucho, 200, 300 pesos arriba, ¿no? De la central de abasto. Y bueno, dice que a nivel general. Y bueno, tarifa de transporte público llegaría hasta los 18 pesos en Nuevo León. Senado de Estados Unidos condena a Putin como criminal de guerra. Rusia mantiene su asedio en Ucrania, pero aún no ha podido tomar las 10 principales ciudades de este país. También el esposo de Kamala Harris da positivo a COVID, se mantiene aislado. El segundo caballero de Estados Unidos, Doug Emhoff, dio positivo a COVID-19. Y bueno, vamos a ver qué nos dice 24 horas, el diario Sin Límites. Y bueno, despegue con conectividad a medias. También Cámara de Diputados busca reactivar horarios extendidos.
Estadios blanco de ataques en momentos bélicos. Y el último rey dice no a la impunidad. Mercedes-Benz y Red Bull lucharán en la Fórmula 1 por llevarse la corona. Y bueno, lamentable el asesinato en Zitácuaro al periodista Armando Linares. Y el peso suma 3 jornadas con apreciaciones frente al dólar. Caso Cuevas, tema judicial no político, revira Sheinbaum. Y bueno, avanzan permitir propaganda en plena veda. Yo creo que es un caso político, ¿no? O personal, ya una rencilla personal contra ella. Así es que ahí sería una situación. Cataloga el Senado la violencia y acoso laboral como un delito. También portento, un potente homenaje musical. Y CR7 y Manchester United quedan fuera de la Champions tras ser eliminados, dice, por el Atlético de Madrid. Y bueno, despegue con conectividad a medias. Y bueno, vemos también, recibe AIFA 25,000 ciclistas en paseo dominical. Los vuelos internacionales en nuevo aeropuerto, una trampa. También internautas comparan el AIFA con Aurrerá, la Tapo y el juego del calamar, ¿no? Y bueno, los rudos, la lucha libre AAA presenta en la inauguración de la AIFA, ¿no? Ahí ven. Y bueno, y le dan empujón de 419 millones de pesos al AIFA. También ya tenemos por aquí, dice, terrible, sacan de un pitón una toalla de 3 metros. Y TikTok y Cannes unen fuerzas en el concurso TikTok Short Film. Y diputados hacen homenaje luctuoso a Carlos Marx y llueven críticas. Y bueno, Disney lanza el primer tráiler de su próxima serie MS Marvel. Y también renuncian a pizzería por acoso sexual y falta de personal. Y el día que Jaime Rodríguez el Bronco propuso mocharle la mano a los que roban, ¿no? Y ayer salió un video bastante fuerte en donde no tiene las 2 manos, terrible. Y bueno, ¿no? Yo creo que esto sí se tendría que cuidar porque en verdad incitan a la violencia, incitan a la agresión. Y este tipo de mensajes son bastante terribles, ¿no? Muy fuertes. Así es que bueno, análisis sobre aborto se debe cuidar, dice Miguel Barbosa. También exigen cuidar los cenotes de la península y fallecen 3 cubanos en accidente en Veracruz. También reconoce Curi la atención del edil a la tragedia y recibirán en Quintana Roo 576 cruceros en 6 meses, ¿no? También choque de camioneta con tráiler sobre la carretera libre Armería Manzanillo, ¿no? Deja varios heridos. Y también tenemos hoy nuestra agencia de noticias rusa. Híjole, hasta me siento mal, ¿no? De decir las cosas, pero yo creo que prensa es prensa. Así es que también, ¿no? Creo que tanto tienen derecho ellos de notificar. He visto que tratan de ser lo más neutro, independientemente de que sean allegados al Kremlin, ¿no? Que sean patrocinados por él, por ellos. Así es que, digo, él, lo he dicho, no nada más trabaja en RT gente rusa, sino también gente de otros países españoles y latinoamericanos, no centroamericanos sobre todo. Y bueno, el líder de la delegación rusa enumera los puntos principales de la postura en las negociaciones con Ucrania. También Rusia y Ucrania hablan del progreso en las conversaciones, pero sin traducirse en hechos. También Japón declara que Corea del Norte parece haber lanzado un misil balístico. Y bueno, alerta desde todas las partes del mundo, las 24 horas en tiempo real, ¿no? Tenemos ahí. Y bueno, Donetsk acusa a Ucrania de atacar de nuevo su territorio con un misil táctico Tonka-U y de causar múltiples heridos. Biden firma el presupuesto para el resto del año que incluye $13,600 millones de ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Rusia anuncia su salida del Consejo de Europa. También quiere hablar y negociar lo que es el tratado nuclear con Irán. Rusia impone sanciones contra Biden, Blinken y otros altos funcionarios estadounidenses. Zelensky, Ucrania entendió que no será miembro de la OTAN, ¿no?
Y bueno, también Reino Unido impone sanciones contra cientos individuos y entidades rusas. También vicecanciller ruso: no fue por iniciativa de Rusia que se cancelará el diálogo con Estados Unidos sobre Ucrania. También Lavrov: Rusia aboga por la pronta reanudación del acuerdo nuclear con Irán y el levantamiento de sanciones anti-iraníes. La Unión Europea revela los detalles de su cuarto paquete de sanciones contra Rusia. Por eso es que incluyo precisamente RT Noticias. Díganme cuál de los medios mexicanos hablan o por lo menos mencionan algo de esto. Ninguno. Por eso lo incluyo, porque creo que nos dan información importante. Y bueno, ahí está el hackeo, ¿no? El 95%. Estamos viendo cómo esta gente se está metiendo. Y bueno, la Unión Europea revela los detalles de su cuarto paquete de sanciones contra Rusia. También el ministro de Defensa de Rusia anuncia la toma de control completo de la región ucraniana de Gerson. Y el embajador de Rusia en Estados Unidos condena el enfoque parcial de los medios occidentales sobre el conflicto en Ucrania. También Estados Unidos anuncia nuevas sanciones personales contra varios funcionarios rusos del sector de defensa. También China advierte que cualquier intento de reprimirla fracasará, ¿no? Esto es un poquito lo que vemos. Vamos a ver qué nos dice China en Foco, que también ha tenido varios problemas. Tenemos muchísima gente confinada por el nuevo brote. Aquí en México ya están empezando a quitarse los cubrebocas y que toda la fiesta y más cerca de vacaciones de Semana Santa. Por favor, no bajen la guardia, porque si no el rebrote va a estar terrible. Laboratorios de armas biológicas financiados por Estados Unidos en Ucrania: ¿verdad o falsa información? También China ya pidió oficialmente que se explique por qué están los laboratorios. Ucrania se prepara para lo peor: armas químicas, biológicas y nucleares. 5 cohetes impactan cerca de la embajada de Estados Unidos. Florida prohíbe entrenamiento WOC. El plan de China: tomar a Estados Unidos desde adentro. Y bueno, China pone en la mira en América Latina, dice, mientras México, uno de sus socios, advierte de su dominio. China confina una ciudad de 9 millones de habitantes por un nuevo brote de COVID-19. ¿No? Vamos viendo esta situación terrible, cada vez se complica a nivel mundial, ¿no? Empieza a tener otras dimensiones. Se disparan los muertos en Hong Kong. También dice: no importa lo que pase, las empresas chinas solo pueden perder guerra y sanciones. Convoy del pueblo cambia planes para llegar a DC, revela nueva cifra de soldados rusos caídos, ¿no? También Estados Unidos y Europa caen en la trampa de China. Sanciones a Rusia favorecen a China, ¿no? Esta situación. Y bueno, pues esto es lo que estamos viendo, esto es lo que nos dice esta agencia china, lo que sería China en Foco. Así es que bueno, pues esto es todo en la información. Nos vemos el día de mañana de este 16 de marzo de 2022. Estuvimos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Mi nombre es Teresa Salazar, pásesela bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo, pásesela bien, ¿no? Y bueno, pues disfrute, estaremos aquí, seguimos con ustedes en vivo y en directo. Síganos a través de la retransmisión, a través de YouTube. Un beso y un abrazo. Estamos haciendo historia.